Esto es Charlas de Domingo con Luz María Sierra. Desde octubre de 2021, el grupo empresarial antioqueño ha estado en las discusiones mediáticas del país. El banquero Jaime Gilinski decidió lanzar una oferta pública de adquisición OPA por las acciones, valga la redundancia, de Nutresa. Quería quedarse con la empresa de galletería, chocolates, mecatos más importante del país y, si se quiere, de Latinoamérica. Desde entonces empezó una andanada de lo que muchos llamaron una toma hostil. El banquero Jaime Gilinski primero quiso quedarse con la mayoría de acciones de Nutresa y después de Grupo Sura. Pues bien, en Charlas de Domingo queremos profundizar en este tema. ¿Qué es el grupo empresarial antioqueño? ¿Cuál ha sido su importancia en la sociedad antioqueña? ¿Por qué se dice que es un modelo empresarial irrepetible en el mundo? Y para eso estamos con José Alberto Vélez Cadavid, ingeniero administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster of Science en Ingeniería de la Universidad de California, fue presidente de Cementos Argos y del Grupo Argos y presidente de Suramericana de Seguros. También se desempeñó como gerente de planeación, vicepresidente de mercadeo y ventas, vicepresidente de inversiones y presidente de Inversura. Fue concejal de Medellín y profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Y quizá uno de los rasgos más importantes es que fue muy cercano a Nicanor Restrepo Santamaría, uno de los empresarios y quizá de los intelectuales más importantes que ha dado Antioquia en los últimos 100 años, forjador de esto que llamamos el Grupo Empresarial Antioqueño. Doctor José Alberto Vélez, ¿cómo está? Un saludo a las audiencias del Colombiano. Gracias, Daniel, por esta oportunidad y un saludo para todos los oyentes y participantes de este podcast. También aquí nos acompaña Alfonso Buitrago, editor digital del periódico, con quien todos los días hacemos el podcast de El Arranque. Habitualmente Luz María Sierra, la directora, tiene este espacio de Charlas de Domingo, anda de vacaciones muy merecidas, así que estamos nosotros dos haciendo la tarea. Doctor José Alberto, íbamos a empezar a hablar del grupo empresarial antioqueño, GEA. Usted nos iba a contar un poco de la historia y de lo que usted recuerda, pero yo quiero empezar un poquito más atrás. La Universidad Nacional y la Facultad de Minas es vital para el empresariado antioqueño. Cuéntenos de su experiencia por la Universidad Nacional. A ver, Daniel y Alfonso, un saludo para ti también. Un saludo, ¿cómo están? Yo diría que mi experiencia en la Nacional inicia con la siguiente decisión, y es al terminar bachillerato en un colegio de los jesuitas aquí en Medellín, el Colegio San Ignacio, yo decido por dos razones estudiar en la Nacional, en la Facultad de Minas. Una, por razones académicas, la Facultad de Minas gozaba de un gran prestigio como formadora de ingenieros y con un nivel académico alto. Y en segundo lugar, tal vez la mejor que había en ese momento en Antioquia y me atrevería a decir tal vez en el país o de las mejores del país. Y en segundo lugar, porque quería la experiencia de una universidad pública, libre, algo no confesional, más abierta, más democrática, más liberal, no en el sentido político, partidista, sino en el sentido amplio de la palabra. Y esa fue la decisión por la cual yo me quise vincular a la universidad. Y fue una experiencia gratísima, no inolvidable. Y acordamos que la Facultad de Minas es vital para el desarrollo de Antioquia, ¿no? Clarísimo, porque además acuérdense que el desarrollo de Antioquia se inicia pues con un tema de la minería muy profundo, de la tecnificación de la minería, con una serie de técnicos europeos, alemanes, ingleses, franceses, que vinieron por estas tierras, y está llena de apellidos, pues de alguna manera, pues en fin, los White, los Smith, los Hausler, en fin, tantos, los Greifenstein. Entonces, ellos fueron los impulsores de esa minería, de ese desarrollo minero, y era importante, y de ahí pues la inteligencia del sabio Tulio Espina para crear una escuela de ingeniería, de ingenieros a finales del siglo XIX, entonces, y principios de este siglo, del siglo XX, perdón. Entonces,
La Facultad de Minas o la Escuela de Minas, como se la llamaba en su época, fue fundamental para todo el desarrollo hidroeléctrico del departamento, para todo el tema ingenieril del departamento, o sea, ferrocarriles, vías, electrificación sobre todo. Proyectos tan importantes pues como las represas de Guadalupe, de Porce, de Troneras, de todas esas grandes presas hidráulicas y grandes proyectos de generación eléctrica, pues tuvo que ver con los ingenieros de la Escuela de Minas. Y esos mismos ingenieros fueron los líderes de muchas de las empresas antioqueñas. Entonces se llenó de ingeniería la dirigencia antioqueña. Esa avanzada minera en el departamento tuvo un inicio muy cooperativo, ¿no? Varias familias se reunían, como eran avanzadas tan difíciles, entrar al nordeste o entrar al suroeste, que hoy decimos Amagá y decimos 20 minutos, pero en esa época Amagá había que caminar. Yo encuentro en ese modelo cooperativo donde se unían muchos, donde había riqueza, repartían riqueza. Claro, habían unos grandes ricos, por supuesto, pero ahí empieza a forjarse un espíritu antioqueño que es trabajemos todos por todos, ¿no le parece? Sí, además fíjate que ese es un principio fundamental en aquellos negocios de riesgo. El tema asegurador es fundamentalmente un tema de colectividades y por eso es que se hablan de los reaseguros. Y cuando hay un gran siniestro en el mundo, muchas compañías entran a pagar porque una sola se quebraría. Como caso curioso, Suramericana de Seguros le tocó pagar algo así, si mi memoria no me falla, pues menos de $5, estoy hablando como de 1 y pico, con el hundimiento del barco Andrea Doria por a principios de los 50. Porque eso daba la vuelta por todas las compañías del mundo y a Sura le tocó poner $1 con algo por el hundimiento del Andrea Doria. Entonces, un poco así como los seguros tienen alto riesgo y por eso se crean, como quien dice, esa comunidad de ese grupo, la minería igual. La minería es un negocio de altísimo riesgo. Entonces, en ese momento, no solamente era el tema de la dificultad y la complejidad selvática, qué sé yo, y de todo aquello, que evidentemente era así, pero eso era para fundar los pueblos. Pero muchas veces, para el ejercicio de la minería, entonces se juntaban varios capitales, para estar ahí, pues como quien dice, en estas minas juntémonos varios y si una nos da y las otras no, pues por aquí libramos algo. Es sumamente importante y eso generó el desarrollo de la sociedad anónima en Antioquia. Si ustedes se ponen a mirar en otras regiones del país, todavía las sociedades son muy familiares. El Valle del Cauca. Las empresas del Valle del Cauca, en su gran mayoría, son empresas de familia. En la Sabana de Bogotá, en la costa atlántica, en Cartagena, en Barranquilla, etc. En Antioquia son empresas durante esa segunda mitad del siglo XX, los años 50 hacia adelante, y en esta primera parte del siglo XXI, empresas totalmente por acciones, donde eran miles de accionistas, o donde son miles de accionistas, y es por eso, precisamente, juntémonos todos. Y eso generó en unas administraciones profesionales, porque no era el hijo mayor de la familia, o el menor, o el que había estudiado, no, era una administración profesional. Se buscaba el mejor para dirigir la empresa. Otra característica, diría yo, pues de ese carácter solidario de las empresas antioqueñas, de ese espíritu, de esos administradores, con esa tradición de la Escuela de Minas, es también su preocupación por lo social y el impacto que han tenido, digamos, en las políticas públicas desde muy temprano. Pienso, por ejemplo, en Coltejer. Hemos una preocupación ahora que Nutresa pasa a manos de los Gilinski y de los árabes, es si ese modelo se va a resentir, ese modelo de ese compromiso de esas empresas antioqueñas con la sociedad antioqueña. A ver, Alfonso, eso es bien interesante lo que estás diciendo. Yo creo que efectivamente esa manera como las empresas antioqueñas miran las sociedades y apoyan muchos de los temas que muchas veces el sector público no alcanza a apoyar, y uno de ellos fundamental ha sido la cultura. Cuando tú mencionas Coltejer con sus bienales, Suramericana con muchas de las exposiciones que en su momento hizo y con proyectos muy interesantes también en su momento de apoyo a temas como el medio ambiente, que antes ni se hablaba de eso, o a temas de libros como lo hizo Argos en el pasado, etcétera. Emisoras culturales, bueno. Todo eso. Pero lo que te quiero decir, yo diría que sí se puede seguir, siempre y cuando pase lo siguiente, y es esto. Miren, el éxito
fue una empresa familiar, fundada por don Gustavo Toro y don Mario Toro, 2 hermanos. Y así empezaron con un almacén de telas en el centro de Medellín, en Guayaquil. Cuando el éxito empezó a crecer, entraron accionistas nuevos, ya no de la familia. Invitaron amigos, gente cercana a ellos. Primero don Gustavo le repartió a sus hermanos y después entró terceras personas. Entre otras, un señor como don Santiago Mejía Olarte entró allí y muchos otros entraron allí también, de accionistas. Bueno, ya en su momento, cuando el éxito ya tiene ese tamaño y absorbe una empresa como Cadenalco, acuérdense, y compra otras empresas y se vuelve el éxito grande que hoy tenemos, llega un momento en el cual aparece un comprador internacional. Los franceses. El Grupo Casino de Francia, liderado por un señor, Charles Naury. Y cuando ustedes miran hoy, la gran mayoría de las acciones, yo pues no tengo la cifra exacta, pero más del 80% está en manos del Grupo Casino y sus filiales. O sea, es una empresa de capital extranjero, no es de locales, no es de nacionales. Y sin embargo, la Fundación Éxito, que tanto apoyo le ha dado a la niñez, a esa etapa del buen comienzo, de los 0 a los 5, sigue igual. Y le siguen aportando mucho dinero y sigue haciendo un trabajo bellísimo. No solamente es el arte o la cultura, es también lo social, el bienestar, la niñez, la vejez, la adultez, todo eso. Entonces, yo creo que en la medida en que las sociedades también le pueden reclamar a las empresas y a los empresarios, pues no todo puede ser, todo puede ser utilidades. También tiene que haber una utilidad social que se reparte en la comunidad y esa es la manera. Entonces yo creo que perfectamente en esta nueva etapa de Nutresa puede seguir dándose a través de la Fundación Nutresa, que es muy activa, puede seguir dándose un apoyo extraordinario a muchos temas de comunidades y de sociedad. Justamente hace ya un año varios artistas de la ciudad se reunieron para apoyar al Grupo Sura después de el lanzamiento de la sopa por parte del Grupo Gilinski. Hubo cartas, manifestaron cuánto apoyo daban a libros, teatro, obras de teatro, grupos barriales de cultura. O sea, estamos hablando de unas empresas conscientes de la ciudad en la que estamos. Una ciudad que después de la guerra contra el narcotráfico tuvo que rearmarse y en ese rearmarse fue vital la empresa privada. Pero vamos al principio. ¿Cómo se crea el Grupo Empresarial Antioqueño? ¿Eso de dónde sale? Sabemos que el Grupo Empresarial Antioqueño no existe como una entidad, no existe como una SAS ante el gobierno nacional y ante las empresas del mundo. Es una entelequia, es el nombre de un montón de empresas que dijeron vamos a hacer riqueza, vamos a repartirla y vamos a darle dividendos a los accionistas. ¿Cómo empieza ese modelo, doctor? A ver, Daniel, sí, finales de los años 70, y no quiero pues obviamente devolverme a la separación de las aguas, finales de la década de los 70, un grupo de señores empresarios de Medellín, liderados por Ricardo Ángel y Santiago Mejía, con el apoyo de Fabio Rico, de Samuel Muñoz Duque, de Jorge Molina Moreno, de Guillermo Moreno, de muchos otros, que no quiero pecar aquí pues para dejar nombres sobre la mesa, de Adolfo Arango, de Carlos Gutiérrez, etcétera, se reunieron a planear cómo defender que las empresas antioqueñas en ese momento, líderes como la Compañía Nacional de Chocolates, como Cemento Argos, como Suramericana de Seguros, como el BIC y como otras, Cerbunión, etcétera, Cine Colombia, pues hombre, no quedaran en manos de otros grupos empresariales de fuera de Antioquia. Era un tema muy regionalista, muy regionalista. Que la riqueza se quedara en el departamento. Por ejemplo, exactamente es eso. Ya unos 20 años antes, más 30 años antes, se había fundado el BIC y la Suramericana de Seguros. Como banco en Medellín ya existía el Comercial Antioqueño, pero el grupo industrial de Medellín y de Antioquia quería tener un banco, por eso se llamó Banco Industrial Colombiano, y una compañía de seguros, no depender de las compañías de Bogotá. Entonces, en ese momento se organiza una estructura y es perfectamente válida, legal, etcétera, y que además en otros países existe. En Japón existe perfectamente, en Alemania existe, esos enroques
legalmente lo que pasa es que la cultura anglosajona no lo permite, o la ley anglosajona no lo permite, y por eso es que la gente dice, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. Entonces, con el dinero que tenían en las tesorerías, porque eran compañías muy líquidas, ¿por qué se da la toma? Porque eran compañías fáciles de tomar. El precio de la acción estaba barata, baja, la compañía tenía alta liquidez, ¿sí? Y tenía, llamémoslo, el precio de la acción bajo, alta liquidez y muy poco endeudamiento. Con esas características se podían comprar y casi que con la caja misma de las empresas se acaba pagando. Entonces, lo que hicieron es que estos señores empezaron a tomar en su momento hostilmente estas empresas, y este grupo de empresarios antioqueños decidieron defenderlas. En la defensa se perdieron algunas. Sí, como en Colombia. todo. Tú ganas una guerra, pero pierdes unos soldados, unas municiones, unas zonas, unos territorios. Que es un poco lo que acaba de pasar actualmente, ¿no? Posiblemente, miremoslo así, pero el análisis de lo de hoy me parece un poco más complejo. Démoslo para más adelante, pero en este momento, entonces, listo, el Cine Colombia que te digo, en fin, el Serbunión que te decía, eso se pierde y quedan, llamémoslo, un grupo liderado por 3 compañías que eran Cementos Argos, Compañía Nacional de Chocolates y Suramericana de Seguros. Y ahí empieza la década de los 80. Y ahí es cuando Nicanor Restrepo entra a ser el presidente de Suramericana a comienzos de los 80, año 84. Y sus colegas en Nacional de Chocolates, Fabio Rico, y en Cemento Argos, Adolfo Arango, pues entonces empiezan a trabajar una época en la cual es muy compleja, porque tú lo decías ahora Daniel, y es, ojo, en esa época, ya en el año 84, cuando don Nicanor entra a trabajar como presidente de Sura, acababan de matar a Rodrigo Lara, el ministro de Justicia de Betancur. El narcotráfico, Pablo Escobar, era la orden que había de matar a Rodrigo Lara. Y en esa década muere Galán y muere Pizarro León Gómez. Y años Carlos difíciles Pizarro. Para la economía también. Dificilísimos, Alfonso. El gobierno de Belisario Betancur, que fue entre el 82 y el 86, fue muy difícil desde el punto de vista de la economía. Las inflaciones muy altas, etc. Entonces fue una década muy compleja. ¿Una época en inflación parecida a esta? Muy parecida a esta, es que a nosotros se nos olvida. Muy parecida a esta. Ahora, incluso en esa época, después viene la época de finales de los 90, cuando le toca al presidente Pastrana, también con una economía dificilísima, claro. Tasas de interés. Desempleo del 20%. Desempleo muy alto. Tasas de interés del 50% anual y del 60%, del 5% mensual. Aún es que se le olvida. Lo que pasa es que llevábamos 20 años pues, de una cosa muy estable económicamente. Pero volviendo a la historia, entonces en esta década, con ese narcotráfico, pero así embravecido y en contra de la extradición y volando el avión de Avianca y matando gente en la Plaza de Toros de la Macarena y toda aquella historia, y los magnicidios de Lara, de Galán, de todos estos, pues hombre, estas empresas antioqueñas empiezan a adquirir acciones de otras compañías y el tejido empresarial crece mucho. Y ahí es cuando entran a ser socios de El Éxito, que no lo eran, por ejemplo. Sí eran de Cadenalco, pero del Éxito. Entonces, en la fusión de Éxito con Cadenalco, entonces ahí aparece ya Argos y sobre todo Sura con un paquete importante de acciones. Y así sucesivamente empieza también la Compañía Nacional de Chocolates a adquirir mucha más participación del negocio cárnico, que no tienes una marca que era Zenú. Entonces empieza a comprar marcas como Continental, como Cunit, como ¿Compran a Rica? Compra Rica, exactamente. Entonces empiezas y te vuelves un grande en cárnicos y te vuelves un grande en galletería. Estoy hablando Colombia. Hasta ahí no se ha salido. No ha empezado la internacionalización todavía. Y todo eso estaba atomizado y eran empresas no solamente antioqueñas, también de Cali, de Bogotá, de Barranquilla. Exactamente es eso. Entonces el grupo. Y ahí me acuerdo de una crónica muy importante, por allá no sé si es 86 o 88, pues por ahí en esa época, que saca la revista Semana, una crónica muy importante, como descubriendo en el país el tigre de Suramericana, y en ese momento se hablaba del sindicato antioqueño. Entonces aparece una telaraña de empresas que la gente dice, wow, ¿qué es este grupo? Y ahí se empieza a hablar que era un grupo que le daba empleo a más de 100.000 personas, que era un grupo que participaba con el 7% del PIB colombiano. Entonces, que eran más de 100 compañías, distintos nombres. Casi que ahí se presentan en sociedad. Ahí se presenta en sociedad, Alfonso. Ahí se presenta en sociedad. Mediados de los 80, para poner una fecha más o menos próxima. O sea, 40 años. 40 años.
40 años, 4 décadas 40 de esta años. historia. Exactamente, exactamente. Y como te digo, creciendo en ese sentido. Llega la década de los 90, muy interesante porque es el gobierno de Gaviria y la apertura económica. Y la apertura económica es un elemento que revolucionó el país en muchos sentidos. Entonces, uno de ellos es que nos puso a ser eficientes y a competir con el mundo de afuera. La llegada de capital extranjero fue demoradita, la salida de capital de aquí para comprar fue demoradita. Nos demoramos. Casi toda la década. Casi toda la década, Alfonso, exactamente, nos demoramos. Además porque es que uno es primíparo. Y eso viene a brillar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Era miedo. Y las compras eran compras pequeñitas. Había miedo. Yo recuerdo que estando en Suramericana era compras como quien dice una pequeña compañía en Panamá, pero no era la líder de seguros, era la quinta, la cuarta, quinta. O una pequeña participación en una compañía aseguradora en Perú. O otra participación en El Salvador, o sea, algo como, o en Ecuador, como para ir aprendiendo. Para ir aprendiendo, para aprender a salir, a usar el pasaporte, a tomar el avión, a tomar el vuelo, a dormir en un hotel, a empacar y desempacar la maleta. O sea, esa pues casi que suena parroquial. Total, lo que ahora son las multilatinas y abiertas al mundo era muy parroquial en ese momento. Claro. Y en ese mismo momento es una apertura total. Y voy a traer una anécdota que parece como que no da lugar. Pero en ese momento empiezan también a salir los jugadores de fútbol al extranjero. Y cuentan, yo creo que era Freddy Rincón, que cuando él llega por primera vez a Europa y ve las bañeras, y vieron que las bañeras tienen arriba la ducha y abajo otra. Ajá, para llenarla. Y que a él solo le salía agua por debajo. Y que él se metía allá debajo y no sabía cómo bañarse. Semejante hombre. Semejante hombre. Es lo mismo que pasaba entonces con las empresas. Todo el mundo, clarísimo. Primipariando. Claro, tal cual. Entonces incluso Suramericana empieza a hacer convenciones de ventas en el exterior, que no las hacía. Cosas de ese estilo, como que dice, el mundo está allende los mares, más allá de estas fronteras. Aquella frase que teníamos los antioqueños de que cuando tomábamos un carro hacia el oriente y llegábamos al Alto de las Palmas y mirábamos allá abajo el oriente, decía, hombre, es cierto que esto es lo más bonito que hay en el mundo. No, ya es así, pues espérate que cosas más bonitas sí hay. Pero bueno, entonces resulta que esa década de los 90 empieza como con esas timideces, pero rápidamente se empieza también a consolidar. Entonces empiezan a llegar grupos internacionales que también llegan como de manera no hostil, no agresiva, y entran muchas compañías a buscar aliados en Colombia para trabajar en Colombia. Unos negocios nuevos, como por ejemplo la empresa que ya hoy no se conoce, Cable and Wireless, que fue que llamó a Suramericana, yo quiero trabajar con usted en Colombia, vamos a montar un tema de telefonía celular, y de ahí aparece Comcel, Ancel, Comcel, hasta Claro. ¿Me entiendes? Belsau, no, era Ancel, Comcel, comunicaciones celulares. Y después yo creo que ya pasa a Claro. Una cosa de ese estilo. Entonces, con capital internacional, hasta que Claro ya queda desde capital mexicano y punto. Y el señor Slim está ahí y no pasó nada. Pero Sur ayudó a la entrada. Y así muchas otras. Entonces el grupo Danone viene y hace una alianza con Nutresa. Con Noel, con Nacional de Chocolates, hace una alianza que después se elimina. ¿Ves? Viene de esa manera como a crear nuevas marcas, a crear nuevos productos, y arranca el grupo ya en los 90s, muchas de estas empresas del llamado GEA, a expandirse en el exterior y volverse multilatinas, como tú lo mencionabas. Usted contando esta historia, pues lo que me parece curioso es que nos parezca como exótico la toma hostil de Gilinski, porque en teoría pues no deja de ser un negocio más entre compañías, entre inversores, como sucedió en ese momento. Pero llama la atención. Exacto. ¿Por qué nos parece extraño? ¿Y por qué nos concentramos tanto en eso si no deja de ser otra movida empresarial? A ver, como ocurre en cualquier parte del mundo. El término, la semántica es fundamental en muchos aspectos para entender las cosas. En el idioma inglés, el hostile takeover es una toma hostil. Y las tomas hostiles es cuando no son acordadas entre el comprador y el vendedor. Normalmente, si yo quiero comprar tu casa, pues yo hablo contigo y nos reunimos, véndeme tu casa, y tú dices, yo no la vendo, y tal, y puede que yo desista, o porque yo tengo una buena plata, y puede que lleguemos a un acuerdo, cualquiera. Pero hay una aproximación amistosa. Pero si
si a ti te llega alguien y te dice, vea, es que yo vengo en nombre de X, el que sea, y O vende o vende. Sí, yo necesito su casa, me la tiene que vender. Bueno, como hacían los narcos. Mire, aquí hay un cheque. Sí, exactamente. Por eso usted tiene, aquí hay un cheque en blanco, póngale, aquí está firmado, póngale usted la cifra. Esas son dos maneras. La una es hostil, amenazante. No estoy diciendo que esta de hoy sea amenazante en el sentido, bueno, no quiero pues llegar allá, pero fíjense que esas son las maneras. La hostilidad viene de esa palabra. Lo que sí no es queremos acordado, decir es que de aquí no no es hubo nada acordado ni hubo Cero reuniones acordado. previas, ¿no? Cero, exactamente. Y podría uno entrar en una filigrana de decir, hombre, ¿y por qué esas sopas se aprobaron tan rápido? ¿Por qué hubo toda esa decisión del gobierno anterior y de los funcionarios del gobierno anterior que hoy están en este gobierno y qué tal para aprobar este tipo de cosas? Bueno, ese es un tema que no me toca a mí pues como evaluarlo ni nada, y serán las... El periodismo ha estado muy ahí, ¿no? Muy Investigando. ahí, muy ahí en eso. Bueno, pero lo cierto del caso es que fue hostil por ese sentido. Y en el mundo entero había tomas hostiles. Ya. Y evidentemente... Pero digamos, quedan- hace parte del juego, también empresarial. pues, llamémoslo digamos. que hace parte del juego legal, sí, más no, pero le faltó elegancia. Pero le falta, ¿me entiendes? Hay cosas que se pueden, pero que no se ven bien. Hay cosas que no se ven bien, que no son bien. Entonces uno dice, hombre, pues sí. Si a mí me dicen pues que la cena es de gala, pues voy de gala. Pero si no, yo no creo. Pues, Pero o sea, haciendo un poco de abogado del diablo, uno diría, pues, pero es que por las buenas tampoco le iban a vender a Gilinski, digamos. no sé. Porque es que yo no sé si el paquete grande inicial era Gilinski o era el banco. Si era Nutresa ¿Entiendes? o era el banco. No, perdón, era el banco árabe. No estoy diciendo el Banco Colombia, sino el Ah, banco ok, árabe. ok. Porque es que en el fondo lo que hay que mirar es que de ese paquete grande inicial, de ese más de 30%, la gran mayoría eran los árabes. Entonces estaba... Sí, y todo es un préstamo. Estaba presentándose los Gilinski como dueños de todo, pero detrás de eso estaban los árabes. Entonces el gran interés de los árabes era por comprar negocios de alimentos, industria agroalimentaria, industria de alimentos procesados en el mundo, porque es la manera de ellos protegerse el día que ya el petróleo no tenga valor o que se acabe el consumo de petróleo. Y ellos, montados en ese mar de petróleo, tienen que tener otras actividades. Y me parece que es muy inteligente de parte de ellos. Y yo creo que en el fondo ellos sí se asustaron de que de que aquí hubiera sido tan mal recibida la oferta. Yo pues pienso que los empleados de las mismas compañías salgan en los días de las asambleas a hacer semejante protesta, eso para un comprador internacional que llega por primera vez a Colombia No es bueno. No es bueno. O sea, y estos señores pues son señores que están acostumbrados a participar en el mundo y a participar bien, pero hacer una entrada así no es buena. Y una protesta pacífica a la Pacífica. que le terminan enviando el ESMAD. Y que termina haciendo noticia y que termina Exactamente. quitándole, digamos, Exactamente. buena imagen a las inversiones árabes en el país, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces yo pienso que estos señores allá en los Emiratos Árabes, pues viendo unas noticias de esas, dicen, ¿qué es esto? ¿Pero cómo estamos llegando así? Yo creo que en el fondo, yo no tengo idea de la negociación, no participé, no recibí información, nunca la pedí. Yo me retiré en el 2016 del grupo y me retiré de las juntas, de todo. Una pregunta ahí. Una vez yo estaba hablando con un empresario, con un presidente de una de las compañías. Estábamos conversando y hablamos de usted. Y él me dijo, es como mi papá. Yo le pido consejo. ¿A usted le pidieron en algún momento consejo? Pues pero no como empresa, sino como cuando yo voy donde mi papá y le digo, papá, tengo un problema financiero, ¿cómo lo afronto? Y mi papá me aconseja y yo ya veré qué hago. ¿Le pasó o no le pasó? No, Daniel, no. Así rotundamente. ¿En qué sentido? Pues hombre, yo 33 años trabajando en el grupo, en el llamado Grupo Empresarial Antioqueño, que fue ese nombre lo acuñó Nicanor, porque el nombre sindicato sonaba un poco... Hostil. Sí. Sí. Entonces, él lo llamaba Grupo de Empresas Antioqueñas. No Grupo Empresarial, sino de Empresas Antioqueñas, porque ahí cabían todos, incluso los que no tenían enroque, como con concreto o como el éxito, ya después de que, ¿cierto? Por decir algo. Que cuando tú Sí, porque miras... compartían el espíritu. Eso, cuando tú miras el discurso del alcalde de Medellín actual, pues muchas veces se pone como que todo eso es el GEA, con INSA, Ramón H., con concreto, Arquitectura etcétera. y concreto. Y Todo eso ellos es no el están GEA. en el enroque. Todo eso es el GEA. Y no están en el enroque para nada. Pero comparten lo que tú dices, Alfonso, Sí, el el espíritu, el estilo, la manera de ser, de actuar frente a los trabajos, frente a los trabajadores, frente a la comunidad, frente al Estado, frente a la sociedad, en fin. En todo caso,
volviendo a tu pregunta del consejo, pues hombre, primero, uno no es nadie para dar consejos. Yo pues eso lo tengo muy claro. Dice una escritora que me gusta mucho, Leila Guerriero, que aconsejar es oficio de soberbios. Sí, claro. Uno da opiniones. Yo pues en mi caso doy opiniones. Pero entonces lo que te quiero decir es, frente a este tema de que tú empezaste este espacio tan agradable y tan rico, a finales del año 2021, octubre del 2021, yo al día siguiente, a los 2 días, mandé sendas noticas escritas a los 3 presidentes de las 3 holding, diciéndoles los acompaño, los apoyo, lo que necesiten, estoy a la orden, cuando quieran, para lo que quieran, perfecto. Y no ha habido lugar a que ellos necesiten ese apoyo o necesiten algo de mí. Y yo les he respetado eso muchísimo. Además, posiblemente lo hacen como para, pues hombre, tienen tan buena estructura en su gente, en su equipo, que para qué vamos a poner a esta señora a hacer esto. Entonces, estaba listo para ser mandados. Qué pena. Pero yo creo que es más bien un tema de respeto de ellos mismos. Hay una relación muy estrecha, muy buena, muy importante entre los 3. Yo trabajé con Gonzalo Pérez, trabajamos juntos en Sura. Yo trabajé con Jorge Mario en Argos los 13 años, con Gonzalo toda mi vida en Sura, los 20 años, y con Carlos Ignacio me tocó estando en la Junta. No había entrado yo a la Junta, pero pues por ser Argos accionista de Nutresa, pues me tocó el nombramiento de él como reemplazo de Carlos Enrique. Entonces, pues también una relación con Carlos Ignacio estrecha, de amistad, etcétera. Entonces, es eso. Uno se forma opiniones, yo me las he formado por lo que leo, más no por lo que ellos me han contado, porque no me han contado gran cosa. De pronto una que otra cosita que se vuelve pública o que es pública ya y pues simplemente como una explicación en algún momento que nos encontramos por ahí en alguna parte. Y cero llamar a decir, hombre, cuéntenme, para nada. Usted que los conoce a los 3, ¿cómo cree que han salido de todo este proceso? Porque ha sido muy duro. Nosotros aquí, pues cuando han hablado con los periodistas, pues digamos, han hablado de cómo se les ha enrarecido la administración, de tener que estar haciendo un montón de actividades que no son propias de administrar los negocios. ¿Usted cree que han salido muy golpeados, ¿no? Que se haya cuestionado su manera de gerenciar, que finalmente, digamos, pactar y entregar Nutresa los deje golpeados a ellos? A ver, Alfonso, yo creo que hay un punto muy importante y es ese. Tú puedes mirar este proceso como una victoria o como una derrota. Pues hay las 2 maneras de verlo, como victoria o como derrota. Yo lo veo como que después de todo lo que pasó es una victoria para ambos lados. O sea, los árabes y los Gilinski quedaron con una bellísima compañía, una organización espectacular como Nutresa. Espero que Colombia no la pierda, que sus plantas sigan aquí, que su gente siga aquí. Pues eso es lo que uno se imagina. Pues aquí hay un mercado muy grande. Pues, ¿qué van a hacer ellos llevándose una planta de Zenú, las marcas? En fin, yo creo que eso queda aquí. Insisto, como está el éxito. Yo no creo que vayan a juntar esta planta y la vayan a poner en... Y además que se la vayan a llevar para Perú. Y aquí está el grueso de los clientes. Son marcas que están en el corazón. Imagínense que yo le explicaba a mi hijo que era Nutresa y entonces yo le decía, hijo, el Chocolisto. Ah, claro, papá, el Chocolisto. Yo sé que es el chocolate. Las galletas Saltín. Las galletas Saltín están en el corazón. Son digamos, Argos, por ejemplo, es muy lejano para el ciudadano de a pie, como decimos. Pero estas marcas, Zenú, la salchicha Viena, están en el día a día de los colombianos. Y incluso marcas como Sura y como Argos puede que sean diferentes, pero también por el tamaño de esas compañías y por la participación de mercado que tienen, se sienten y se notan mucho. Entonces, puede que tú no digas, es que mi casa es construida con cemento Argos. No, pues es de cemento y ladrillo, pero no más. Pero, pues hombre, la sociedad en general sí mira a esas empresas como... Aquí sí, como digamos, y en Antioquia se les quiere mucho. Eso. Yo ahí quiero hacerle una pregunta y es, ¿por qué digamos, hay una preocupación en los medios, en los académicos de la región, del departamento, por no descuidar el modelo del GEA?
¿cuál ha sido? Usted, por ejemplo, dirigió cuando era presidente de Grupo Argos una colección bellísima que era Savia, que es como un gran catálogo botánico del país, una edición de pasta dura con grandes escritores del departamento, incluso del país. Contó con la asesoría de Webb Davis en algunas partes. Usted, por ejemplo, apalancó eso, que eso no son cosas que hace una empresa. Háblame un poco de la proyección social, cultural, por qué ha dejado huella el Grupo Empresarial Antioqueño, que es una de las grandes preocupaciones que se tenía cuando empezaron la sopa. A ver, Daniel, yo insisto que a mí me parece que, a ver, quiero retomar un poquito de la última pregunta que me quedó faltando algo, y es, pues hombre, si bien es cierto, Nutresa pasa a tener otros accionistas. Esos accionistas que vendieron, los que vendieron al comienzo de las sopas y los que vendieron ahora al final en el acuerdo final, lo que sea, ese dinero es de inversionistas muy importantes del país y también de afuera, pero el país están los fondos de pensiones que vendieron al comienzo, ahí está pues los últimos que vendieron. Ahí hay un tema de asimetría de valores impresionante, donde a cómo vendió un fondo de pensiones, que a su vez le maneja el patrimonio pensional a millones de colombianos, a cómo vendió la acción y a cómo venden ahora, esa diferencia es monumental, muy difícil de explicar. Todo por una guerra muy difícil de explicar. Claro, y hay una insatisfacción ahí de mucha gente. Clarísimo, clarísimo. O sea, gente golpeada. Yo no sé eso qué efectos puede tener desde el punto de vista de una acción de grupo o cosas de ese estilo que hoy en la legislación colombiana existe. Pero bueno, lo que quiero formular ahí es esto. Hombre, si bien es cierto, se da ese proceso de que Nutresa pase a manos de otros inversionistas internacionales distintos y este dinero que le entra a Sura y a Argos pueda servirles para consolidar su estructura. Yo diría que hay un punto importante en eso y es, hombre, yo creo que la validez del GEA enrocado completo, pues ya ha ido perdiendo un poco vigencia, sinceramente lo digo, porque ya hoy hay unos inversionistas muy sofisticados que invierten en las empresas que tienen unas proyecciones importantes, que tienen unas perspectivas de crecimiento importantes. Y muchas veces estos enroques hacen que esos inversionistas no apetezcan este tipo de compañías. Entonces, se volvía una piedra en el zapato. Claro, entonces va a haber que tratar de pensar en de qué manera esas empresas quedan en qué manos. Y voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo y simple, muy hipotético. ¿Cuántas de las aseguradoras a nivel mundial o latinoamericano o asiático o lo que fuera, pues que inicialmente eran propiedades de unos grupos locales, hoy son propiedades de unas grandes multinacionales? Es un poco el camino del mundo. ¿Qué se va a hacer? Y esos dineros que le quedan a los colombianos que venden eso a esas grandes multinacionales, pues hombre, se pueden invertir en nuevos negocios, en nuevos desarrollos y no quedándose en lo mismo. Aquí hay una cosa importante. Banamex era un banco mexicano y hoy hay un banco de capital internacional americano. Entonces Banamex es del Citi. Entonces uno dice, bueno, el Citibank es el dueño de Banamex. No le quitaron el letrero, se llama Banamex. No se llevaron las oficinas de México, de ninguna de las. Sigue siendo un banco poderoso, grande, genera los mismos empleados, pero el dueño está en la bolsa de Nueva York y es una inversionista por allá de Idaho, en cualquier sitio de los Estados Unidos. Entonces a mí me parece que también es un poquito apertura mental de decir, hombre, ¿y qué importa? Porque uno creer que es que la plata no... Puede que la compañía quede en manos de un tercero, pero la plata quedó aquí en estas manos. ¿Qué pueden hacer con ella? ¿Qué puede hacer Argos con la plata que recibe cuando era dueño del 10% de Nutresa? Pues la puede invertir en cosas muy interesantes en esta sociedad, en este momento, en este país, en esto. De verdad que es eso. Pero volviendo a tu tema, tu pregunta muy buena, Daniel, de si estas empresas ahora en otras manos de terceros podrán continuar, llamémoslo como con ese interés por los temas sociales, culturales, en fin. Yo pongo un ejemplo muy bueno que lo he vivido y es el caso del Éxito. El Éxito empezó como empresa familiar, don Gustavo Toro y don Mario Toro, después los hermanos entraron de accionistas porque los ayudó a que llegaran, después amigos de don Gustavo Toro entraron allá. Y muchos de ellos, don Santiago Mejía y otros, entraron al Éxito. Después ya aparece
la posibilidad de un comprador internacional, y hoy el Grupo Casino es dueño de la mayoría del éxito, pero de la enorme mayoría del éxito. Y la Fundación Éxito, que en su momento, durante la muy buena gestión de Gonzalo Restrepo en la presidencia del éxito, pues se orientó a la niñez y a la pequeña infancia más bien, y a la primera infancia. A la primera infancia, y a trabajar ese tema de cómo era de importante la alimentación en primera infancia para el desarrollo cerebral del niño y para poder cumplir objetivos educativos. Cosa que me pareció espectacular, porque con ese foco tus recursos rinden más. Entonces esa fundación se dedicó a eso. Y bajo la batuta de los franceses de Casino, la fundación sigue en eso y le siguen aportando muchos recursos a la fundación. Entonces yo pienso que la Fundación Nutresa hoy en día va a poder seguir contando con apoyo. Lo importante es que, es más, las administraciones, miren, ¿cuántos franceses del Grupo Casino trabajan en el éxito? Yo no sé, pero muy pocos. Creo que el financiero o el auditor o el contralor. No hemos visto una colonia francesa todavía en Medellín. Cero. La hubo grande por ahí en los 50s, cuando las textileras y todo, vinieron muchos franceses, pero ahora no. Entonces sinceramente te lo digo, no. Pensar uno que estas empresas van a dejar de hacer lo social o lo cultural, yo no creo, sinceramente lo digo, no creo. Pero sí podemos decir que se marca una época, ¿no? Digamos, en ese rompimiento del enroque quedará marcado en la historia del empresariado antioqueño, obviamente. Sí, Alfonso, como quedó en el año 78 que se perdieron esas empresas que te digo. Ajá. En su momento, pues que yo recuerde así como de primera mano, Servunión y Cine Colombia. Pero este es el fin del GEA. No, el GEA quedan los dos enrocados, URA y Argos. No creo. Pues no sé qué puede pasar. Ahí sí, pues los que están al frente dirán qué hacen. Claro. Entonces, doctor, cosas que pueden pasar, perdóname. Es que se desenroque. Carlos Ignacio podrá seguir al frente de Nutresa si los Abras y los Gilinski quieren, y él quiere y acepta, es una alternativa, o buscan otra persona para la presidencia de Nutresa. Los nuevos dueños, eso puede pasar perfectamente. No pasa nada, absolutamente nada. Seguramente si hay un cambio tampoco va a ser inmediato. Posiblemente no. Claro, una transición. Absolutamente. Y más después de esto que pasó, te aseguro que los mismos árabes van a buscar que la cosa no sea en extremo traumática. Y pues hombre, entre Sura y el GEA, entre Sura y Argos, y Bancolombia, pues ahí como parte de esto, pues tendrá que mirar a ver qué sigue y qué posibilidades hay. Porque, insisto, una de las cosas es decir, bueno, ¿cómo hacer para que estas empresas se desenroquen y ese dinero lleve a crear más negocios o darle más tamaño a las empresas buscando unos inversionistas internacionales? Y lo digo de esta manera. Tú tienes manera de buscarte una novia o que la novia te busque a ti. Son dos cosas distintas. Yo prefiero buscarme la novia porque yo la selecciono. Porque no la escoge. Exactamente. Claro. Y no que me busquen a mí, que fue lo que pasó. Exacto, aquí el novio apareció a lo árabe. Eligiendo. Exactamente. Entonces es eso. Desde que empezó lo que llamamos la toma hostil, en varios medios de comunicación, y para decirlo directamente, específicamente en Semana, que es propiedad del grupo Gilinski, empezó a haber una serie de cuestionamientos. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras también lo hizo sobre los administradores de estas empresas, ¿cierto? Que no son dueños, son administradores. Y se decía, es que por mucho tiempo no le dieron las utilidades que los dueños minoritarios merecían, mientras tanto ellos tenían lujos. Usted, que viene de ser un administrador, que fue un administrador hasta 2016 de Grupo Argos, ¿cómo ve eso? ¿Qué opinión tiene de esos dardos encendidos que se lanzaban desde algunas trincheras? A ver, Daniel, yo empiezo por decir, pues las administraciones de estas compañías en mi época y en la época actual, pues nunca han sido administraciones desbordadas en gastos. Realmente lo digo. Porque nosotros los paisas somos contenidos, sí, ¿no? y además, yo te soy sincero, en un tamaño de compañías de esas, pues hombre, las oficinas o los vehículos o los viajes. Los viajes o los salarios. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de los viajes. Claro,
Yo fui uno de los que más impulsé el que hubiera aviones corporativos, no aviones privados. Además, porque vos estuviste detrás de la apertura internacional de Argos. Clarísimo. Que hubiera aviones corporativos, no aviones privados. Con un uso corporativo, no del presidente, de la corporación, de todos. Y pongo el ejemplo. Argos teníamos unos aviones que incluso era un tipo de avión que se llama King 350, que es un avión muy versátil para pistas que no son muy buenas, no son aviones de vuelos largos, no son transatlánticos. Pues el vuelito más largo que te hace es Medellín, República Dominicana y se devuelve. Pues tanquea y se devuelve, pero no más de ahí. Pero sí son muy eficientes para volar en Colombia. Por ejemplo, esos aviones los utilizamos para llevar los ingenieros, los fines de semana traerlos de la planta de Nare o de la planta de Río Claro a Medellín a pasar el fin de semana con la familia, viernes, sábado y domingo. Y el lunes por la mañana se volvían para la planta. Y eso hacíamos turnos, pues no era, en el avión cabían 9 pasajeros, entonces hacíamos turnitos de 2 aviones para traer los 18 ingenieros. Nunca se dejaban las plantas solas, entonces había una rotación. Pero lo digo, no solamente era el avión del presidente. Segundo, si los vuelos internacionales, muchas veces los aviones eran sitios de trabajo. Iba el presidente con 2 o 3 de sus ejecutivos trabajando lo que iban a hacer allá y después resolviendo lo que pasó y digiriéndole. Pongo un ejemplo. A mí me tocó ir a México, a Ciudad de México, desde Medellín, el mismo día y volver el mismo día. ¿Para qué? Para eficiencia. No te voy a decir que el gasto de la noche de hotel o de la salida a comer o del trago que te tomaste ya no. Te estoy diciendo simple y llanamente es eficiencia, porque era en un día donde tú salías madrugado de aquí del aeropuerto, llegabas a Ciudad de México, hacías la reunión que tenías, y te devolvías. Y en el avión ibas trabajando con tu gente. Puro trabajo. Entonces eran jornadas de 12 horas. De más de 12 horas. De 6 de la mañana a 11 de la noche que uno aterrizaba. Punto. Entonces, a veces cree que el avión corporativo es como el jugador de golf rico o el cantante rico que tiene un avión, pues para él hacer lo que quiera. En el avión se puede ir tomando whisky, pues no sé, charlando con amigos como o con si amigas. Fuera a cantar reggaetón a Puerto Rico. Lo que fuera. Entonces, son aviones de trabajo muy importantes. Mi último año en Argos, tuve 210 vuelos de avión. 210 vuelos en un año. Casi todo el año viajando. ¿Y qué eran esos vuelos? La mayoría no eran en avión corporativo, la mayoría en avión comercial, porque los vuelos internacionales, estos aviones corporativos, no tienen un alcance muy grande. Ninguno era capaz de volar a Europa directo, ni cosas de esas. Entonces se hacía mucho. O si iba a ir yo solo, 0 avión corporativo. Medellín, Nueva York, hay vuelo directo a Bianca, vámonos a Bianca. Entonces había como un buen uso del avión. Las oficinas. Mi oficina que la podía utilizar cualquiera. Sí, voy a decir, en Argos había buenas obras de arte que compramos, pero eran patrimonio de la compañía, no eran mías, ni para el disfrute mío, ni yo me salí con ellas pues para mi casa. Es una inversión. Entonces, son ese tipo de cosas que a veces hay una mala clase en esos comentarios, sinceramente lo digo. Y voy ahí a tocar un punto, es el siguiente. Yo creo que el ex vicepresidente Germán Vargas tiene un dolor muy grande con Antioquia, porque a él nunca le ha ido bien aquí, políticamente. El expresidente Gaviria, lo mismo. No le ha ido bien aquí políticamente. Pues, y las empresas aquí no. Es más, yo recuerdo la época de Nicanor Restrepo, estando en Sura, que decía, tenemos que ayudar a todos los candidatos por igual. Y cuando era ayudar a los candidatos por igual, eran sumas muy bajas, pero era que se le daba a todos. Eso era una ancheta. Se le daba a todos, exactamente. Hay otros dueños de riqueza que muchas veces escogen candidato y ya se le dan todo. Sí, y hay como quien dice, magnates del país, exactamente, lo han hecho, ¿no? Y entonces le dan la plata a un candidato, y si el candidato gana, pues bueno. Entonces, en este caso, te digo, ha sido muy democrática el apoyo a las campañas. Y el tema de los accionistas pequeños que decían que no se les daban utilidades. No. Como que las empresas estaban desvalorizadas, ¿no? Que no reflejaban su valor. Claro, pero no reflejaban su valor porque los ejecutivos estuvieran gastando la plata. No, eso pues sí te digo, con todos los controles que hay, eso no existía. ¿Por qué estaban desvalorizadas? Por el enroque mismo. Es que el enroque hace que un grupo de acciones sea menos atractiva. Y segundo, sea menos atractiva. Entonces es mucho más atractiva cuando la empresa está sola y tú le puedes apostar.
Quiero que pasen las grandes corporaciones en Estados Unidos. Aquí eso no se daría. Aquí tendrían dueños. Habría un magnate que sería el dueño de Argos, otro magnate el de Sur, otro magnate el de Bancolombia. Es cierto, sí, que la bolsa en Colombia es soporífera, ¿no? Y que llegó Gilinski con sus sopas y movió esa bolsa como nunca la había pasado. Pero sabes una cosa, pero sigue siendo una bolsa muy chiquita. Sí. Sumadas todas las bolsas de América Latina no suman una bolsa grande importante. Ese es otro tema que está para mí mandado a recoger, el de las bolsas. Pero acuérdate que veníamos de 3 bolsas en Colombia, Medellín, Cali, Bogotá, a una bolsa en Colombia. Después se hizo, juntémonos con Chile y Perú. Pero no, definitivamente las empresas hay que listarlas en la bolsa grande, que es Nueva York y punto. Las de aquí todas. Ya, que funcione para todo el mundo. Sí, para todo el mundo. Al principio de esta conversación, usted empezó a hablar de los años 70, de las bajas, que eso era como una guerra cuando empezó esta toma de los Santo Domingo, perdimos Cine Colombia, Cervecería Unión. Y usted decía, eso es como una guerra en la que ganamos la guerra, pero perdimos soldados, se perdió frente, ganamos en Normandía, pero cayó Dresde, ¿no? Y usted dijo, Alfonso le preguntó y le dijo, eso es lo que pasó con Nutresa. Y usted dijo, puede ser más grande y distinto. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta guerra? A ver, yo creo que el punto se marcó con las sopas iniciales, evidentemente. Yo no sé si las empresas hubieran tenido el control del 51% completo, directo, entre las 3, del 51% de cada una, pues hubiera habido como alguna tentación, no sé. Pero los precios de las acciones bajitas. ¿Por qué? Por el tema del enroque, que el enroque no gustaba y tal y tal. Segundo, desde el punto de vista financiero, poco endeudadas, las 3. Y tercero, con muy buenos resultados económicos. Fíjense que eran las mismas 3 condiciones que se dieron en el año 78. Entonces, claro. Se repite la historia. Gilinski aparece ahí haciendo esa toma. Y obviamente, pues con los recursos de los árabes, prestados o préstamos que se puede volver acciones o capital o lo que sea, pues no importa, yo no tengo idea pues eso en qué está. Ya ahí ya estaba hecha la toma. Entonces ya ahí, ¿qué había? Recomprarle a Gilinski todo era imposible. Precio muy alto. Claro, y además pues no había con qué. Y de pronto se sobrepaga un poco la inversión, ya en ese tamaño. Entonces uno dice, uy, esto pues, ¿qué hacer? Entonces por eso yo, al final de cuentas, pues sí, se entrega Nutresa como se entregó Serbuñón y Cine Colombia en su momento, y se preservan estas dos, y sobre todo para mí se preserva el banco. Me parece muy importante que Antioquia cuente con el banco más grande del país aquí. Porque y sea acuérdese, de gran capital antioqueño. En el escrito de la OPA, se me olvidó el nombre técnico en este momento. En los pliegos. En los pliegos de la OPA, ellos decían que contemplaban hacer una unión entre Sudamérica y Bancolombia. O sea, iban por la joya de la corona. Pero eso fue un sofisma de distracción. Yo no sé si los cogió de sorpresa decir toda esa especulación de que Gilinski lo que quería era un banco y que iba detrás de Bancolombia, terminar en este acuerdo de entendimiento. Pues lo que pasa es que después de tantas asambleas extraordinarias de todo tipo, pues ellos llegaron a la conclusión de que no iban a poder llegar. Entonces, ¿sí me entienden? Y un desgaste, procesos en la super, procesos en la fiscalía. Y todo el mundo, demandas de todo tipo, lo que tú dices, exacto. Entonces, ¿cómo para qué? Porque en el fondo lo que pensó era fácil. Yo entro por Nutresa, al tener Nutresa... me meto a las otras dos. Me meto a las otras dos, sobre todo me meto a Sura y llego al banco. Así de simple. Pero no fue tan sencillo. No lo pudo lograr, entonces, pues hombre, de toda la situación, lo mejor sería esto. Entonces, aquí lo que hubo fue una defensa siciliana, por hablar de una defensa siciliana. Como una mutua renuncia. Una mutua renuncia. Bueno el símil. Yo creo que tenemos que ir cerrando, Yo Daniel. creo que tenemos que ir cerrando. Esta conversación está muy, muy buena. ¿Qué le queda a usted? Usted hizo parte de la administración, usted estuvo ahí, usted ayudó a forjar el grupo empresarial antioqueño como lo conocemos hoy. La apertura hacia afuera, adquirir empresas, crecer, volverlas multilatinas. Argos llega a Estados Unidos por usted. Nutresa crece y empieza a volverse una multilatina enorme con presencia en el continente, muy importante. ¿Qué siente usted al ver esto? A mí me deja muy tranquilo algo que usted dice y es, era un modelo que ya había que
cambiar, que había que revolucionar un poco, que había que dar un golpe Que sobre la mesa. Tocó un poco a las malas. Tocó un poco las malas, pero ¿qué sensación le queda a usted al ver el lugar donde trabajó? Por ejemplo, yo trabajé en el periódico El Mundo, que ya no existe, y yo paso por ahí y siento nostalgia. ¿Usted qué siente? A ver, no, yo soy muy, voy a decirlo de la mejor manera posible, yo soy muy práctico o muy pragmático, sinceramente. Entonces, a mí me parece que los tiempos son distintos. Hay gente que añora el pasado. Yo no añoro el pasado, no lo añoro. Me parece que cada tiempo, no, que es que esto está muy distinto, que es que... No. Cada día las sociedades van de alguna manera avanzando, creciendo, desarrollándose. Es distinto, son otros modelos, son otros patrones. Yo no quisiera volver pues a que el único medio de transporte sea la mula o el caballo o el buey, no. O sea, me parece que estamos en lo que estamos. Entonces, yo no siento nostalgia, ninguna. Me siento muy contento de haber podido trabajar y participar en estas empresas y ayudar y colaborar, porque no fui yo solo, a un grupo de personas. Cuando trabajé en Sura con Nicanor o cuando yo dirigía Argos, de distintas maneras, a que, pues hombre, se dieran una serie de temas importantes. Voy a decir lo siguiente. A nadie ya le puede quitar que Argos es una, como tú bien lo decías, es una multinacional. Con una ventaja muy grande, es que es una empresa que la mitad de su operación está, no por fuera de Colombia, está en Estados Unidos. En moneda dura, en economía estable, en democracia estable. Y la otra mitad en monedas blandas, en democracias inestables. O sea, ese es el tema de América Latina versus esto. Muy importante porque tú tienes que, cuando tú te expandes en solo América Latina, tienes distintas nacionalidades, pero América Latina económicamente se mueve muy pareja. Las crisis le llegan a toda América Latina, no le llega solo a Brasil o solo a México, es como... ¿Entiendes? En cambio, cuando uno está en una moneda dura como el dólar americano y en monedas menos duras, más frágiles como las monedas latinoamericanas, tienes una mejor cobertura para lo que sea. Entonces es una empresa que sea el dueño que sea, hoy los accionistas de Argos o el día de mañana cualquier otro accionista, tiene una cosa muy importante y muy bonita. ¿Qué quisiera uno ver? Pues que esa empresa sea más grande y crezca más. Si con estos recursos puede hacer algunas operaciones adicionales, maravilloso. Maravilloso. Y en el fondo es darle oportunidad a gente que sea accionista de esto. Lo mismo puedo decir de Sura y lo mismo puedo decir del banco. Insisto, me parece sumamente importante haber preservado que la propiedad del banco sea en Antioquia. Para Antioquia, tener el banco más grande del país es sumamente importante. Y para el nuevo empresariado, porque el nuevo empresariado es distinto. El empresariado de ahora es el emprendedor. El emprendedor. Que hay una de las startups, hay una gran posibilidad de invertir esos recursos y que Antioquia entienda que le tiene que apostar también a otros modelos de empresa. Total, ¿no? Alfonso. Todos los que vendieron acciones en esto, decir, hombre, camine, yo apoyo esta idea, yo apoyo este emprendimiento. En estos días hablaba, no quiero mencionar los nombres de ellos, dos caballeros de 40 años, para mí muy jóvenes. Gracias. Con dos negocios. Por lo que nos toca. Con dos negocios, dos emprendimientos. Pero nosotros no tenemos negocios. Oíste, con dos emprendimientos bastante buenos ya, pero que esos son los próximos, no sé si decirlo, GEA, las próximas Nutresas, las próximas son de alimentos. ¿Y usted cómo ve eso? ¿Qué? ¿Cómo se da cuenta que pueden ser los próximos GEA? O sea, me llama mucho la atención tener el ojo. No, por una razón, Daniel, porque es que son personas, los dos son dos líderes que además pues con visión. Muy brillantes y yo los conozco y hablo mucho con ellos. Además no solamente con visión y con ganas y con todo eso, que tienen capital, tienen socios, están en eso y se pueden volver unas compañías muy grandes. Porque es que de la noche a todos los días surgen compañías grandes en todo el mundo. Entonces uno dice, pero, por Dios, ¿qué es esto? Pongo un ejemplo pequeñísimo. La cocina peruana se volvió a nivel mundial famosa de cuenta de un chef, Gastón Acurio. Un chef. O sea, él fue el que jalonó la cocina peruana a nivel mundial. Y mira lo que es hoy. La cocina colombiana perfectamente se podría jalonar. O sea, en América Latina las cocinas son Perú, México y Colombia como cocina. Y se pueden manejar, no es el típico, no es el plato montañero, no. Se pueden manejar cosas sumamente interesantes con productos muy colombianos.
con productos muy colombianos. Yo he visto cosas pues maravillosas, hechas o con morcilla, o con chorizo, con no sé qué. Estoy hablando como con de... panela. Exacto, entonces se pueden hacer cosas muy buenas. Entonces yo o creo pensar en el mundo de la tecnología, por ejemplo. Mira, ustedes sacaron un artículo sobre la música que les quedó corto, aquí en este periódico, pero se pueden sacar miles de artículos sobre la música. La gente que hay en eso es impresionante. Sí, y es un negocio gigante. Yo creo que el mensaje también es ese, ¿no? De que Antioquia tiene que dejar también de solo pensar en esos grandes nombres que le han dado orgullo y que a veces lo obnubila, y empezar a entender que puede haber otro tejido empresarial. Alfonso, y además hay una cosa, pensar que los únicos empresarios son esos. No, qué error. Esto está lleno de grandes empresarios y de empresarios muy tenaces, pues jóvenes en el sentido, pero muy tenaces y con unos negocios brillantísimos. O sea, no todos los carros lujosos que se ven aquí o las viviendas lujosas que se ven aquí son de mafia o de traquetos. Muchos son de gente que tiene negocios exitosísimos, de cuenta de ellos. Finalmente, y para terminar, ahora, antes de empezar, cuando estábamos charlando, usted fue una pieza central cuando el BIC quiso adquirir el Banco de Colombia. Estamos hablando no de Bancolombia, de Banco de Colombia, que era el de las letras cursivas y el cóndor, ¿no? ¿Qué recordó usted cuando empezó esta Tomosil? ¿No recordó esos años en que usted negociaba con don Isaac Gilinski como el patriarca israelí, ¿no? Judío? Y Jaime Gilinski, esa era la primera generación, luego nos tocó la segunda. ¿Qué recordó? Sí, a ver, me acordé. ¿Cómo fue eso? Me acordé muchísimo de la negociación, Daniel. Fue una negociación difícil. ¿Vos eras vicepresidente? Yo era vicepresidente de inversiones de Sura. Ese era el cargo. Ajá. ¿Y miembro de Junta? Nicanor era el presidente, estoy hablando del Grupo Sura. Sí. Vicepresidente de inversiones de Grupo Sura, y Nicanor era en ese momento todavía no se había creado la filial suramericana de inversiones. Vicepresidente de inversiones, y Nicanor era el presidente. Y yo era miembro de la Junta del BIC. Entonces la Junta del BIC decide que yo acompañe a Jorge Londoño durante todo el proceso de negociación de la compra del Banco de Colombia. Y Carlos Raúl Yepes era jurídico, pero no era el vicepresidente jurídico del banco. Era Leonardo Uribe, pero Carlos Raúl estuvo pues presente en todas las reuniones. Yo recuerdo la contratación del JP Morgan como banco asesor, con un hombre que todavía trabaja en el JP Morgan, lo recuerdo, tipo valiosísimo. Carlos, el apellido se me escapa en este minuto, pero bueno. Carlos Hernández. Entonces, y un grupo pues de asesores banqueros de inversión. Entonces, hacíamos las reuniones con ellos. Muchas reuniones en Bogotá, muchas reuniones en Estados Unidos. Y bueno, al final llegamos a un arreglo, a un punto de arreglo. Se compra el Banco de Colombia por una cifra cercana a los $430 millones. Nos damos la mano en la oficina de los señores Gilinski, en el edificio de los Venaditos, que llaman en Bogotá, que es en la 7ª con la 72, en todo el corazón del sector financiero de Bogotá, en un piso allá de los últimos. Ahí queda el Banco Sudamérica. Bueno, exactamente. Nos damos la mano. Ellos nos brindan un traguito de whisky como para celebrar, nomás. Eran las 4 de la mañana. Y salimos nosotros en el carro del BIC, que es una historia muy maravillosa. Era un Jeep Toyota, pero de los Jeep de 2 puertas, lo que llaman carevaca, blindado, porque era lo único que aguantaba un blindaje. Entonces, pues Jorge Londoño iba adelante y Carlos Raúl y yo nos metimos atrás, pues forzados, ¿cierto? Y nos llevaron al hotel. Y al otro día vinimos aquí a decirle a la Junta, bueno, el banco es nuestro. Entonces me acordaba un poquito como de esa parte anecdótica del cierre y de lo difícil que fue la transacción, la compra. Pero esa no fue la parte compleja. La parte compleja fue el pleito después. Y el pleito después tiene una base que a mí me parece que, primero, el BIC actuó absolutamente con todo en orden. Tanto es así que hubo 29 o 30 procesos jurídicos entablados por los Gilinski y sus abogados contra el banco, por la manera como se hizo esto. Y todos los ganó el banco. Todos los ganó el banco. Ninguno lo ganó el Gilinski. Y al final se hubo que llegar a un acuerdo de una cifra como para cerrar el pleito, porque ya llevamos 10 años en ese cuento. Yo seguí en la Junta ya de Bancolombia y yo estuve 20 años en la Junta del banco.
y seguí en la Junta de Bancolombia y Jorge seguía de presidente y bueno, me tocó pues como ahí sí fue mensajero de un mensaje de Jaime Gilinski diciendo que llegáramos a un acuerdo a través de un amigo que omito el nombre por obvias razones, pero entonces llega a la Junta y dice hay deseos de un acuerdo y se llegó a un acuerdo relativamente fácil y sencillo sin mucho complicación ni una cosa onerosa. Pero después de una pelea dura. Muy dura, durísima. ¿Cuánto duró eso? 10 años. Eso duró 10 años. Tan dura la pelea que hoy me encontré con un parlamentario que le tocó precisamente enfrentar la pelea cuando Gustavo Petro era representante de la Cámara. No senador, sino representante de la Cámara. Y él hizo un debate contra Jorge Londoño y contra el banco. Muy duro, muy duro. Y defendía el banco y a Jorge Londoño. Ya. Muy bien. Esto fue Charlas de Domingo con el doctor José Alberto Vélez, que fue su último cargo, para no volver a mencionarlos todos, fue que fue presidente del grupo Argos. Y siempre vamos a resaltar esa cosa maravillosa que hizo, porque a nosotros nos gusta la literatura, esa colección de Sabia que nos gustó tanto y nos pareció tan bonita. Pueden leer esta entrevista en el periódico impreso, también en nuestra página web elcolombiano.com. Recuerden seguirnos en redes sociales, revisar ahí todo lo que les vamos mandando en Instagram, en Twitter, en Facebook, toda la información oportuna, veraz y rápida. Esto es un podcast con la producción de Daniela Sánchez. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel y Alfonso también. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, un placer. Hasta aquí llegamos. Esto fue todo. Hasta luego. Chao.